presentar a las personas que nos acompañan hoy aquí. Por supuesto que a Víctor lo conocen todos, médico del rally, y el doctor José Veloso, que es el jefe médico de la Oficina Antidopaje de la Dirección Nacional de Deporte, y es a su vez el delegado de la FIA para antidopaje local. Esta reunión la hacemos a iniciativa del doctor Veloso, que se contactó con nosotros hace un tiempo para informarnos que va a ir a algunas carreras del campeonato este año a controlar con su equipo. Entonces, pero antes de ir a controlar, le gustaría dar una charla para explicar los derechos y las obligaciones de todos los competidores en el campeonato y federados. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Ricardo. El agradecimiento al Club Uruguayo Rally y a la gente de karting que sé que aprovechó esta oportunidad. Sí, como bien decía el señor Yuvanova, está dentro del programa de la Organización Nacional Antidopaje de Uruguay, que es una organización nacional antidopaje en lo que se llama en compliance o en la organización con el Código Mundial Antidopaje. Ahora les vamos a explicar de qué se trata y lo que es. Tiene dentro de su cronograma anual para el 2016 incluido el rally y el karting. Hasta ahora la experiencia era el automovilismo de pista, en el que se han hecho varios controles, pero a pedido de FIA, como Federación Internacional, así como pasa con otras, que es un año olímpico, se solicitó a las organizaciones nacionales antidopaje que incluyeran en sus programas todas las especialidades del automovilismo de competencia. ¿Qué es una organización nacional antidopaje? Es la estructura independiente porque es independiente de ambos poderes, el poder deportivo, el poder del movimiento deportivo y el poder político, las autoridades públicas de cada uno de los países, que tiene en su cometido llevar adelante lo que es el control y la fiscalización del uso de sustancias prohibidas en los deportes. Esta estructura, que va bien formada como se ha creado lo que es hoy el organismo coordinador de todo este tipo de políticas, que se llama Agencia Mundial Antidopaje, AMA por sus siglas en español, fue creada ya por el año 1998, cuando se discutía entre las autoridades justamente deportivas de los gobiernos, de los países, de los continentes, y el Comité Olímpico Internacional, el movimiento deportivo, la verdadera falsedad que había en la competencia deportiva cuando andaban por ahí los que tenían mucho dinero en contra de los que tenían poco dinero, utilizando cualquier tipo de artimaña, cualquier tipo de sustancia para sacar una ventaja deportiva. Esto no afectó, como se decía así, en donde poderes, desde el punto de vista económico, los países que tenían acceso a este tipo de políticas lograban ventajas con respecto a los que en vía de desarrollo no tenían acceso al mismo. Permitió que se creara un mercado, una situación en donde individuos, desde el punto de vista de lo delictivo, hicieron realmente, aparte de sumas astronómicas en dinero, crearon verdaderas enfermedades. Entonces, si bien hace poco tuvimos que tolerar algo que muchos casi seguro presumíamos iba a ocurrir, como el señor Lance Armstrong, que tenía detrás toda una organización la cual ocultaba lo que se puede llegar a definir como lo definió la Agencia Antidopaje norteamericana, el programa antidopaje más sofisticado que pudo haber existido en el mundo del deporte, como fue el que él organizó, en donde evidentemente había colegas involucrados, autoridades involucradas, donde le permitió a él ganar 7 Tours de Francia consecutivos, y fue justamente la problemática del ciclismo en el Tour de Francia y el caso adverso del señor Maradona en el Mundial del 94 que llevó por delante a que hoy el deporte estaba prácticamente enmascarado por la trampa, por el engaño, y llevó a que se creara algo que se llamó Agencia Mundial Antidopaje, que hoy está funcionando precisamente en el día de hoy. Su consejo ejecutivo tiene su sede en Montreal y funciona con 4 subsedes, una en cada continente, que tienen la responsabilidad de bajar a cada uno de los países la política internacional que es adoptada por la UNESCO, a través de los embajadores que representan cada país en la UNESCO, y el Comité Olímpico Internacional. Este es un año de Juegos Olímpicos. Los programas se llevan por cada federación deportiva, en la cual está incluida la FIA, de una manera de adoptar lo que es la estructura jurídica que indica cómo hay que llevar el antidoping en todo el mundo, que se llama Código Mundial Antidopaje, y la FIA, a través de su presidente,
es firmante del Código Mundial Antidopaje hace 4 años. Es una de las últimas federaciones que se han incluido, en la que se compromete, cuando firma ese Código Mundial Antidopaje, llevar adelante el desarrollo del antidoping en su deporte en cualquier parte del mundo de la misma manera. Entonces, lo que van a tener los federados del Club Uruguayo de Rally, como la gente de la Federación Uruguaya de Karting, como la tiene la Asociación Uruguaya de Volantes, es el mismo control antidoping que va a tener Nadal si gana la medalla de oro en tenis ahora en los Juegos Olímpicos, como los controles que le están haciendo hoy a Lucho Suárez, como los controles que le hicieron a Diego Forlán en la Copa América de Argentina y en el Mundial de Sudáfrica. Son exactamente iguales, tienen la misma responsabilidad y van de la mano del cumplimiento desde el punto de vista técnico de normas preestablecidas que se estudian y que se modifican anualmente, que se llaman estándares internacionales, a los cuales la propia FIA, porque es el deporte que involucra, se ciñe. Pero ese Código Mundial Antidopaje que indica cómo hay que hacer el antidoping tiene 2 grandes partes, parte 1, parte 2. La parte 1 es la que habla de la fiscalización, el control y la vigilancia del ámbito deportivo, del entorno del deportista, y la parte 2, como muy bien lo explicita, es toda la educación. El código se ha creado para proteger al deportista, para crear un ámbito libre de drogas y de trampa desde el punto de vista del uso de sustancias en la competencia deportiva, y estructura todo un desarrollo en las cuales todo está vinculado a los derechos del deportista en el cumplimiento de sus obligaciones. Y así es como hay que trabajar. ¿Por qué? Porque esa es la manera de cómo esta Agencia Mundial Antidopaje controla las agencias nacionales. Por el desarrollo que tiene Uruguay como política de Estado, no como política de gobierno, porque se nos adjudicó la sede americana para la Agencia Mundial Antidopaje, que está en el World Trade Center, desde el año 2000, o sea que hace 16 años que tenemos la posibilidad de tener la agencia regional para toda América. En nuestro país, la europea está en Suiza, la asiática está en Japón y la africana está en Sudáfrica. Tiene una directora uruguaya a su disposición, es la responsable de, a través de las organizaciones nacionales antidopaje, como la que tiene Argentina, como la que tiene Brasil, que va a ser la responsable de los Juegos Olímpicos, bajar a cada una de las naves las políticas, y es la responsable de controlar que las oficinas antidopaje controlemos el doping como se marca internacionalmente. Para nuestro país, la Organización Nacional Antidopaje está marcada y formada como la propia agencia mundial entre el Comité Olímpico Uruguayo y la Secretaría Nacional de Deportes, que hoy depende de la Presidencia de la República. Anteriormente, como ustedes saben, venimos cambiando de nombre como híbrido. Fuimos Ministerio de Deporte y Juventud, fuimos Ministerio de Turismo y Deporte, fuimos Comisión Nacional de Educación Física y creo que tuvimos algún otro nombre. En lo personal empecé con esto en el año 1985, lo hice como formación por mi especialidad, asumí la jefatura del departamento el 2 de mayo de 1996, hace apenas una semana cumplí 20 años de esto y soy uno de los protagonistas de todo el proceso, desde que juntábamos orina en frasquitos de vidrio, le poníamos una tapa de baquelita y le poníamos una cinta hiladora y esperábamos que el laboratorio con su capa de cromatografía nos dijera si había una sustancia extraña o si no había nada, hasta lo que es hoy, que prácticamente estamos analizando en la 9ª parte del millón el metabolito de una sustancia que se pudo haber usado 2 años atrás con el fin de ganar en el próximo diciembre el campeonato. Entonces toda esta evolución nos ha llevado de la mano de pensar mucho más en el entorno de nuestro país, y lo que más pretendemos justamente es que nuestros atletas compitan en un campo internacional libre de drogas, permitiendo de que estén seguros que llegan controlados, evaluados y protegidos, pero que también contra los que compiten y con los que compiten estén de la misma manera. Y eso es lo que nos ha llevado hoy que justamente FIA, como FIFA, como FINA en natación, como la World Rugby en el rugby, haya tomado Uruguay, a la oficina de Uruguay, como el representante para Latinoamérica para llevar adelante los controles. Entonces, justamente la otra vez que tuve la oportunidad de hablar con Ricardo, le dije: Ricardo, estamos con poco tiempo, estamos saliendo mucho del país, me interesaba, porque este año hay que introducir al rally, hay que introducir al karting, y pasa de eso, de que si bien la solicitud de los controles ha sido política de cada uno de los presidentes de las federaciones en el solicitar
que se hicieran los controles. Esto forma parte de un programa, de un presupuesto en el que hay que tener mucho cuidado para mantenerlo durante todo el año, y hay compromisos asumidos, obligatorios, como por ejemplo la delegación olímpica que va a ir a los Juegos, la Panamericana del año pasado, y esto marca muchas veces el programa en el que uno quiera estar más tiempo. Pero a nosotros lo que más nos reconforta, lo que más nos protege y lo que más nos asegura que llevamos adelante las cosas como hay que llevarlas adelante es este tipo de reuniones, para los cuales nosotros necesitamos los socios fundamentales, que son las propias federaciones uruguayas, las confederaciones uruguayas, las que coordinan y agrupan a los atletas. El tema de proteger el ámbito del deportista es un trabajo de equipo. Acá hay responsabilidades compartidas. Las que tiene que cumplir la oficina van de la mano de llevar adelante los estándares que indican internacionalmente cómo hay que hacer las cosas. Pero sin ustedes, como socios de trabajo, es imposible lograr ese ámbito deportivo. Es imposible asegurarle al atleta que llegue a competir sin que exista la trampa. Y es un trabajo de equipo en donde tiene tanta importancia, si el Club Uruguayo de Rally tuviera un portero, el portero, los familiares de cada uno de los atletas, los mecánicos que le preparan los autos, los dirigentes, la gente responsable, y más que nada en este deporte, por un tema fundamental donde está estrictamente vinculado, que además fue la pauta de lo que llevó a la FIA a firmar el Código Mundial Antidopaje. Y es fundamentalmente por aquella palabra que está abajo de pilotos y por el trabajo que hace este hombre que está al lado mío. La responsabilidad absoluta de mantener la máxima seguridad del espectáculo deportivo, no solo por parte de los espectadores, sino por parte de los verdaderos protagonistas, está íntimamente relacionado con la problemática del consumo de las sustancias. Estábamos identificados como que cuando aparecíamos, porque otrora los controles se hacían cuando llegábamos con una túnica blanca, realmente vinculado a la fiscalización. Hoy va mucho más allá. Desarrollamos todo un material educativo que está a disposición de ustedes para brindarle al atleta las posibilidades de hacer justamente en estos ricos momentos, los del antes, los del que todavía no existió el control, los del que todavía la muestra no fue sometida a fiscalización, y de lo que no tenemos que estar esperando de si nuestro triunfo o la derrota depende del resultado de un análisis y no del resultado de la competencia deportiva. Si ganan el campeonato de rally, van a hablar de ustedes hasta que el año que viene lo gane otro. Si dan positivo en esto, van a hablar de ustedes para toda la vida. El trofeo, ganarlo muchas veces hasta tiene parte de suerte, mantenerlo es lo más complicado. Y hay toda una serie de situaciones que lamentablemente se dan en el entorno del atleta que tenemos que aprender a reconocer y que no hacen más que generar presiones y presiones y presiones en el que el momento final de la toma de decisión muchas veces uno queda desguarecido de realmente lo que son las cosas. Hoy la responsabilidad no va solo sobre el piloto, sobre el atleta, sobre el deportista. Hoy hay una disponibilidad inmersa, y lo van a ver ustedes si ven las normas de cumplimiento de la FIA, lo que es con respecto a las federaciones nacionales, y les hago hincapié en un punto fundamental. A partir del año que viene, cuando empiece el próximo ciclo olímpico, aunque los Juegos Olímpicos no involucren la competencia de este deporte, con la firma de ese Código Mundial Antidopaje, todas las federaciones internacionales se han comprometido en el dinero que votan para desarrollo deportivo, para estimular el desarrollo del deporte en áreas donde todavía está en vía de desarrollo, donde no está completamente a la altura de las necesidades internacionales, va a ir de la mano de la evaluación de los programas antidopaje que las federaciones nacionales desarrollen y de los informes que hagan en cuanto a conductas de desarrollar, por ejemplo, aparte de lo de seguridad vial, qué programas antidopaje desarrollan, es decir, no solo haciendo controles, sino de qué manera difunden la educación antidopaje. Eso va a dar puntaje y va a permitir que la Federación Internacional estimule, y para eso hay ejemplos importantísimos. Uno de ellos es, no sé si tienen conocimiento de la cantidad de cosas, lo que ha desarrollado el rugby uruguayo en nuestro país, es decir, se ha quedado incluso con un estadio, es la única unión de rugby de América que tiene un estadio para practicar, e incluyo en eso al Canadá y a los Estados Unidos, para que las uniones tienen canchas, no tienen estadios, y el dinero que ha accedido para el desarrollo de esa cancha le ha venido de la World Rugby, en donde un puntal fundamental ha sido
los informes del programa antidopaje que realiza la Unión de Rugby del Uruguay, al punto de que cada uno de los jugadores, por ejemplo, que forman parte del seleccionado nacional, firman un compromiso de no utilizar drogas y de visitar la página educativa que tiene la World Rugby por lo menos una vez por semana, cosa que la World Rugby hace y ticlea, controla cada vez que se visita la página. Hoy el colega me decía que se había bajado la aplicación para Apple que pone la WADA, y es una cosa recomendable desde el punto de vista educativo, porque eso, por ejemplo, para los pilotos le permite, entrando en esa página, consultar toda una cantidad de medicamentos si tienen o no tienen sustancias prohibidas. Entonces, el establecer, poner a disposición ese formato, ese vehículo, es donde yo digo que fundamentalmente es un trabajo de equipo. Nuestros celulares, de los médicos que trabajamos en esto, están prendidos las 24 horas. Yo no tengo ningún problema de contestar las dudas por WhatsApp, por lo que sea. No tengo una página de Facebook, tengo 5 mails, en donde estoy a disposición para solucionar todo este tipo de temas, como se los digo, en el antes. Porque en el después, lo único que soy un fiscal en el que analiza un caso y recomienda la sanción a aplicar, porque eso es lo que me indica el código que tengo que hacer y lo que tengo que cumplir, porque yo también soy fiscalizado mensualmente para cumplir este tipo de cosas. Por ejemplo, ¿qué pueden hacer los dirigentes? La vigilancia y la aceptación, pero la vigilancia, no desde el punto de vista de estar mirando a ver si el comportamiento de un piloto durante la competencia le puede hacer presumir si hay o no hay uso de sustancia. No, la vigilancia de hábitos, de conductas. Les estaba contando a la gente del karting hoy un hábito que hemos encontrado en el control antidoping de la CONMEBOL, de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Por un tema de justamente FIFA, por los Juegos Olímpicos también se hizo fiduciario y firmó el código, bajó a las regionales, como el caso de la CONMEBOL, de que el control antidoping hay que hacerlo de una sola manera. Hay un hábito, lamentablemente, un hábito muy mal acostumbrado en nuestra región, y digo la región del Río de la Plata porque involucra a Argentina, Uruguay y un poco a Brasil. Nosotros desde el año 2013, que tuvimos lamentablemente no más remedio que sancionar a los miembros de un club por el uso de una sustancia que estaba prohibida en un fármaco, en un medicamento, en donde se demostró que, podríamos decir desde el punto de vista médico, la negligencia médica de no documentar los actos involucró a los médicos en este acto de doping, donde modificó que la sanción estuviera reducida y fuera ejemplarizante para el cuerpo médico. Marcó toda una política de investigación por parte de FIFA de si realmente había una problemática, y terminó siendo una problemática. Los glucocorticosteroides, que los conocemos la mayoría en los inhaladores o en las cremas para la urticaria o en las gotas para los ojos cuando tenemos dolor en la vista, o para los oídos, que se pueden recetar en cualquier consultorio normalmente, tienen una problemática en el deporte, que es su uso por vía intramuscular, es decir, por inyectables, intravenoso, o por vía oral en comprimidos, en pastillas, está prohibido. Porque las dosis que tienen esos fármacos, esos medicamentos, generalmente le permiten al atleta sacar una ventaja deportiva, de una forma u otra, porque tienen un montón de funciones. Entonces, nos encontramos con un hábito en el que el colega, el médico de la institución deportiva, y miren que estoy hablando de clubes como San Lorenzo, River Plate, Rosario Central, Peñarol, Nacional, Cerro Porteño, Corinthians, utilizaron medicamentos que tenían estas drogas prohibidas, y aparte hicieron documentos médicos justificando el por qué lo usaron. ¿Y por qué resulta de un hábito mal habido? Porque si ustedes leen las declaraciones de los médicos tratando de justificar que no fue con fines de sacar una ventaja deportiva y de tratar una patología, cuando ustedes lo leen, jurídicamente los abogados nos dicen, certificó que el que lo dopó fue él. Porque decir que el atleta no puede participar de una competencia deportiva porque tiene un bloqueo lumbar que le provoca un dolor, el ciático, que no le permite caminar, por eso le da un OXA-B12 intramuscular para que pueda jugar, y tal era la magnitud de la patología que no pudo terminar el partido, sino que lo tuvo que cambiar en el entretiempo, indica de que él utilizó una droga para mejorar su rendimiento porque tenía una patología que se lo impedía. Eso es la definición de doping. La administración de cualquier sustancia prohibida con fin de sacar una ventaja en el partido. ¿Cuál era la ventaja? De que el jugador tenía que jugar o jugar, no importaba cuál es la patología que tiene. Entonces eso puede significar disminuir una sanción de 2 años para un jugador de fútbol a de repente 3-4 meses, o un simple tirón de orejas o una observación, pero una sanción de 4 años para un médico.
en el cual se le imposibilita internacionalmente atender deportistas. Entonces, por eso es un trabajo de equipo. Claro, no le vamos a pedir a los dirigentes deportivos, no le vamos a pedir a los técnicos ni a los entrenadores que sepan de medicina. Pero le vamos a pedir a los técnicos, le vamos a pedir a los entrenadores y le vamos a pedir a los dirigentes que cuenten este tipo de cosas. Porque lo que nosotros tenemos que desterrar son estos malos hábitos. Es muy fácil para el atleta decir, yo tomo lo que me dan los médicos. Pero para poder certificar eso, si tiene una sustancia prohibida en su orina, forma parte también de un proceso que es absolutamente estresante. Estresante, porque se la pasa sentado frente a 3 tipos que le importa poco lo que él compita, que tienen que demostrar siguiendo un estándar como es el de manejo de resultados para asegurarse que cuando apliquen una sanción sea lo más justa y correctiva posible. Entonces, esto es lo que fortalece este tipo de encuentros, evitar que ocurran ese tipo de situaciones. Porque ergo, si empezamos a acostumbrarnos a esto, lo primero que vamos a desterrar es lo último que les dije, ir a comprarse un medicamento. Porque el piloto, si ni siquiera es estudiante de medicina, no sabe nada de farmacología. Y hay una cantidad de fármacos que en este país tienen el mismo nombre de los que hay en otros países que no tienen la misma composición. Y a veces la palabra plus, la palabra forte, la palabra max o la palabra especial es el que hace la diferencia entre un control negativo y 4 años de sanción, sin poder hacer lo que a uno le gusta. Y la automedicación no es una justificación de defensa del deportista, porque el código le permite al deportista agotar todas las posibilidades para cerciorarse de que el uso de la sustancia no esté dentro de la lista de sustancias prohibidas. Porque el artículo 1 del código dice, el deportista es responsable de lo que utiliza, lo que deja que le den. Y el artículo 2 dice, se deberán desarrollar al máximo todos los estamentos jurídicos valederos posibles para que el atleta demuestre la no intención de sacar una ventaja deportiva. O sea que en el doping es al revés de como es la justicia ordinaria, culpable hasta demostración de lo contrario. Y eso, para un atleta, es muchas veces engorroso, aparte de toda la estigmatización social. Los colegas, la información, la prescripción. La cátedra de medicina del deporte le enseña a los especialistas de medicina del deporte, tiene una materia que tiene casi 20 horas en los 3 años, de los cuales nosotros tenemos casi 15 horas, en donde el indicar el medicamento a un deportista se tiene que manejar desde el punto de vista del médico como si estuviéramos haciendo un consentimiento informado a un familiar para lograr la autorización para hacer la eutanasia o una operación. Hay una ley internacional que nos obliga a explicar los pormenores de esos consentimientos informados. Cuando un médico especialista en el deporte va a medicar a un atleta, tiene que actuar de la misma manera, en forma protectiva. Y hoy les digo que después del caso ese de Peñarol, hay sanidades en los clubes donde le hacen firmar al deportista la medicación que recibe y le entregan una explicación, un folleto explicativo, o le escriben una receta, qué es lo que el fármaco le va a hacer, y le certifican con una firma de que no tiene sustancias prohibidas. Yo creo que para hacer eso, lo único que hace falta es la voluntad. El jugador hoy ya no juega. Sin embargo, el jugador hoy que no juega terminó con una hipertensión como consecuencia del costumbrismo de utilizar esa sustancia. Ese es el resultado. Las sustancias se prohíben cuando cumplen 2 de las 3 premisas que yo les voy a decir. 1, permiten sacar una ventaja deportiva a su uso. 2, lesionan, modifican o alteran la salud del deportista, no solo para la competencia deportiva, sino para el resto de la vida. O 3, su uso es contrario al espíritu del desarrollo del deporte. Si cumplen con 2 de esas, ya están incluidas. Entonces tenemos drogas como los glucocorticosteroides que cumplen con 2, pero tenemos drogas como la marihuana, que aunque la tengamos despenalizada en nuestro país, cumplen con las 3. Pero también les puedo asegurar técnicamente, con la experiencia que tengo, que un porro fumado 48 horas antes de una carrera dan positivo. Entonces, fíjense ustedes en la evaluación de la sanción, ¿no? Esas conductas y esos hábitos en forma privada se van a tener que cuidar hasta 72 horas antes de una competencia deportiva. Porque después los aparatos son extremadamente sensibles.
Y nuestro organismo es una computadora tan perfecta, tan perfecta, tan perfecta, que lo que le gusta lo guarda. Entonces, sí, cuando veíamos la cucaracha, cuando veíamos los murciélagos, bien. Hoy estamos viendo los órganos genitales de las hormigas. ¿Fui claro? Entonces, basta el hallazgo de la droga en la orina del deportista cuando ahí cambió la vida. Te la pasás explicando que vos no fuiste. ¿Ah? Justamente por esos adelantos científicos es que hoy sabemos si la fumó, si se la dieron intramuscular, si es el resultado de una infiltración, si la usó hace un año, si antes era un medicamento y ahora está prohibida. Y para todos esos mecanismos, previo a la acción, siempre se desarrolla un proceso educativo. Nosotros no nos lavamos la culpa poniendo en el mail del Club Uruguayo de Rally, bajale la lista de sustancias nuevas. No, no. Va a ser una comunicación con enlace, una persona responsable que el club nos diga todo lo de antidoping nos lo bajan a través de él, como tenemos con la FUAD, como tenemos con AUBO, como esperamos tener con el karting, y todo lo que nos tengan que decir a través de esa persona, de ese enlace, una comunicación fluida. No le vamos a decir al enlace, mirá que mañana vamos a hacer control, avisarle que no tomen nada, no. Sí le vamos a decir al enlace 24 horas después que la lista de sustancia cambió, si se sacó una droga, si se puso otra. Sí le vamos a decir al enlace de que les recuerde de que la lista de sustancias prohibidas no son los nombres comerciales de las drogas. El automovilismo, desde el punto de vista médico y del seguimiento, generalmente tiene, a medida que avanzan los años, 3 o 4 patologías que pueden aparecer. Una de ellas las cardíacas. La mitad de los medicamentos cardíacos tienen sustancias prohibidas. El automovilismo tiene un caso positivo por no declarar un simple diurético, que era un fármaco ineludible para tratar una patología cardíaca en un conductor que fue revascularizado y que tan bien le fue que pudo volver al deporte, practicarlo y disfrutarlo. Se olvidó de declarar un diurético. ¿Tuvo la oportunidad de demostrarlo? La tuvo. La sanción fue una amonestación, pero porque tuvo la oportunidad y tenía los suficientes documentos para demostrarlos en el tiempo que fueron. Ahora, hay muchos otros medicamentos que tienen sustancias prohibidas y que ni siquiera en el después, porque no se declararon, muchas veces no se dan las posibilidades. Ergo, la insulina es una sustancia prohibida. Si se lo digo así nomás y lo dejo así, los diabéticos van a decir, se me terminó el automovilismo. No. El diabético tiene su diabetólogo, su endocrinólogo, su médico de cabecera tratante, que es el responsable de tener una historia clínica de la vida de este diabético con los usos de las insulinas y los insulinos símiles responsables, que lo único que tiene que hacer es fotocopiar todo eso, llenar un formulario que a partir de mañana ya va a tener Club Uruguayo de Rugby, remitirlo a nuestra oficina y demostrar que es un diabético. Nuestra oficina le va a dar una autorización para que haga rally en cualquier parte del mundo, y él cuando llegue a ese país lo que va a mostrar es el pasaporte para entrar al país, y cuando llegue al lugar de la competencia, si tiene control antidoping, va a mostrar esa autorización. Porque lo hizo como marca la norma, bajo la ley, y tiene un documento de una NADO reconocida que lo avala. ¿Qué fue todo eso? Un mero trámite administrativo. Más fácil que sacar el examen de la libreta de conducir. ¿Por qué? Porque se hizo en el antes. Pero si se olvida de eso, tiene un control de competencia y se encuentran los metabolitos de las insulinas, las NPH, las porcinas, no puede venir a buscar la documentación con la autorización. Porque si se dio el inyectable de la betametasona y aparece en el control, no sirve el informe del médico posterior al resultado. Ese es el después. Entonces, para evitar eso, es que nosotros necesitamos este trabajo de equipo. Pero nada puede ocurrir si no pasa lo que les voy a decir ahora. Otro de los aspectos que nosotros enseñamos en la Cátedra de Medicina del Deporte y que está dentro del código médico del movimiento olímpico es que los médicos que trabajan con deportistas saben de que es un derecho fundamental de que el deportista busque una segunda opinión. Entonces, aprovechen este tipo de cosas. Si el señor Andrés Silva hubiera recordado los 10 años de docencia que tuvo conmigo
con respecto a la problemática de los complementos nutricionales, le hubiera hecho poco caso al WhatsApp del atleta chileno súper especialista en nutrición deportiva que le dijo que los complementos nutricionales que se compraban en Puerto Rico eran los mejores del Uruguay. Entonces hizo eso y orinó androstenetriona, que es la hormona que está prohibida, moderna, en este último momento. ¿Cuál fue el resultado para Andrés? Algunos podremos estar de acuerdo, otros podremos no estar de acuerdo, que solo le dieron 5 meses de sanción. Pero ¿quieren que le diga una cosa? Si no hubiera ocurrido eso, Andrés hoy estaba en los Juegos Olímpicos de Brasil. Y todavía no clasificó, porque la IAF, por el acto de doping, todavía no le dio la posibilidad para clasificar. O sea que nuestro atleta olímpico modelo, que en el año 2012 en Londres ya tenía la marca para clasificar para los Juegos de Río 2016, por este acto de doping, todavía no clasificó. ¿Entienden lo que es el después? Y él ya cumplió su sanción y ya tuvo 2 controles más que dieron negativo. No clasificó para los Juegos Olímpicos, todavía. Espero que lo haga. Pero ese es el resultado. Pues, ¿quién falló ahí? No falló Andrés. Ahí falló Andrés, ahí falló un técnico, ahí falló un entrenador, ahí falló un médico que lo guía. ¿Qué filosofía, qué manejo había en ese equipo de trabajo que el atleta recibe un WhatsApp de un contrario, al que le dice amigo, y después de cumplir su 10º año con una beca olímpica de $2.500 por mes, en donde para justificar mantener la beca, lo más práctico que puede comprar son complementos nutricionales, se trae de Puerto Rico, que es uno de los países indicados por la Agencia Mundial Antidopaje que más complementos nutricionales contaminados tiene, está en la página de la WADA, la que Andrés tiene obligación por la Confederación Atlética del Uruguay de consultar una vez cada 15 días, porque es un atleta puesto en un pool registrado de deportistas que Uruguay mandó porque es atleta olímpico y entonces el atletismo a nivel internacional le obliga a consultar esa página. Se la fue a comprar a Puerto Rico. Cuando tuve el complemento en mis manos, la androstenetriona no estaba en la composición del producto, estaba dentro contaminándolo. Pero sin embargo la composición es exactamente igual que el Cellular Stack que vende Sport Nutrition. Miren que a mí Sport Nutrition no me paga por las clases ni me paga sueldo. Lo que hizo Sport Nutrition fue venir y decirme, Doc, quiero importar esto, toma, estas son las leyes de salud y de comercialización de medicamentos que hay en el Uruguay. Cumplí con esto y en este país van a entrar todos los complementos que vos quieras. No cumplí con esto, vas a ir preso. Porque acá los atletas los cuidamos de esta manera. Entonces estos atletas nos pagan de esta manera. Aparte, tuve la posibilidad a la distancia de consultar los productos. Aparte, tenía la respuesta en esa consulta de que ese producto específicamente para este equipo médico era sospechoso. O sea, fíjense a qué nivel podemos llegar de la advertencia para que si el atleta no insiste en su consulta constante y no divulga las cosas como son, no tener que tolerar lo que tuve que tolerar de llamadas hasta de madrugadas. Y me decían, mirá que no tengo nada que ver, yo no sabía, lavándose las manos gente que está en el entorno de él desde hace más de 10 años. Deportistas de hoy no querer saber de nada, de integrar la delegación con él. Muchachos, esto es extremadamente delicado. Una noche de pasión puede traer una vida de amargura cuando uno es deportista. Entonces, partimos de la base de que los analizan ustedes, les analizan el cuerpo de ustedes, la responsabilidad de ustedes, pero hoy, desde el punto de vista jurídico, se abre a todo el entorno. Entonces están mucho más cuidados y mucho más protegidos. El automovilismo tiene incluso toda una serie de aspectos vinculados a la seguridad que hacen de que tenga un programa educativo muy fortalecido en el cumplimiento de las normas, en el que para el piloto es mucho más fácil, si está el acatamiento de esas normas, incluir estas. Porque además es un tema importantísimo. No es distinto al fútbol, no. El antidoping justamente es la única estructura vinculada al deporte que es igual en todos los deportes. No importa las normativas, no importa. Por eso hicieron
que todas las federaciones internacionales firmaran el código. Esto es lo fundamental. Son los 3 aspectos básicos. Ya hablamos de la marihuana, ni que hablar de la cocaína. Digo, durante muchos años, con controles, yo le demostré a personas que venían y me señalaban con el dedo, que decían que en este deporte había un hábito. Para ganar y para evitar el vértigo que provoca la velocidad, se mamaban. Y para poder subirse al auto y competir, se tocaban con cocaína para bajar el efecto depresor del alcohol. Entonces, empecé a hacer un montón de controles y le dije, ¿vieron? Tenemos 2 marihuana, 1 cocaína y un beta bloqueante no declarado. Y el automovilismo en los últimos 10 años debe tener como 40, 50 muestras. Automovilismo de pista, automovilismo de pista. El control es el que nos certifica la conducta. Pero para que ustedes vean cómo se estigmatizan las cosas. Para que ustedes vean cómo se señala con el dedo. Y además, a los deportistas. Las presiones para ganar son tremendas. Pero después que ganan, generan tanta envidia que la gente está esperando que den positivo para hablar de ustedes. Ahora, si el deportista sabe, conoce, como me dijo un jugador de básquetbol, usted nunca me va a encontrar positivo en marihuana. Porque yo esto lo tengo bien cuidado. Me lo dijo el día que dio cocaína positivo. Entonces, claro, o como me dijo un jugador de fútbol, a mí si me controlás, lo único que vas a encontrar es vino. Le digo, bueno, el vino en el fútbol no está prohibido, pero que vas a dejar de jugar al fútbol antes de tiempo, vas a... Y un día nos encontramos y me dijo, ¿qué razón tenías? La verdad, me destruyó el vino. Le digo, ¿viste? Digo, porque pasa por conductas, pero pasa por conductas. Entonces, la realidad es esa, pasa por ese lado. Uno piensa que está todo estructurado, que porque cumple con las normas del deporte no hay ningún problema, pero hay una cantidad de aspectos personales en lo social, que generan toda una situación que desnuda una problemática en la cual esto acá son sanciones. Y después uno está solo para esas cosas. El alcohol y el tabaco. ¿Por qué por rojo? Porque el tabaco no está prohibido en el deporte. Y muchas veces nos ha pasado que nos encontramos, por ejemplo, en el ciclismo, en el que toman pastillas de nicotina, porque es un vasoconstrictor muy potente, y enmascara justamente un metabolito de la cocaína. Entonces, la nicotina, por ejemplo, ya el laboratorio sabe si es usada en comprimidos o fumada. Y lo pongo acá porque es a punto de partida del uso de muchos tipos de sustancias. El deportista también puede ser víctima del policonsumo. Recordamos que tenemos competencia, entonces no tomamos alcohol, no queremos saber de nada con las otras, pero de repente el hábito sí es en las comidas tomar alcohol y tomar alcohol en cantidad y cuidarnos. Como veía el otro día una problemática de hábito, veía un dirigente de la Federación de Obreros de la Bebida preocupado porque había una publicidad mentirosa sobre la cerveza Corona. Siempre fue mentirosa la cerveza Corona. Toda la vida la cerveza Corona compitió en el mercado de la cerveza internacional diciendo sin alcohol. Pero agarran a cualquier botija de los liceos, que tuvieron programas educativos que salieron justamente de esta oficina desde el punto de vista del deporte, y les va a mostrar de que ellos saben de que tiene alcohol y manipulan esa información para decir, no, solo tomo Corona, mamá, papá, que es una cerveza sin alcohol. Y ellos saben que tiene 0,5 gramos por litro. Y saben que la publicidad es engañosa y la usan como hábito de consumo. Entonces ahora el señor Reed le preocupó esa situación, pero ¿por qué? Porque claro, como pusimos tolerancia cero en la conducción, la gente va a tomar cerveza sin alcohol para dejar de tomar la otra cerveza. Es un tema económico. Ahora, la publicidad engañosa existió siempre. Lo mismo que las políticas que hay ahora para frenar la publicidad que hacen las cajetillas. ¿Y qué vamos a hacer con el porro? ¿Lo vamos a poner blanco? ¿Lo vamos a poner escondido? ¿Vamos a poner un color de mentita? Aunque la persona sepa que adentro va el porro. Y lo mismo nos va a pasar con la cocaína. Ahora. El deporte tiene normas privadas específicas, individuales. Uno de los aspectos fundamentales es el conocer el efecto del otro tipo de drogas. La velocidad, un médico especialista en este tipo de cosas, genera un estrés
competitivo y precompetitivo que lleva de la mano el aumento de la frecuencia cardíaca. Si ustedes se fuman un cigarro media hora antes de correr la carrera, elevan un 10% ya la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, el corazón entra con un 10% más de trabajo, 10% más de gasto y más sensible a responder a la presión del estrés que provoca la competencia deportiva, sumado al estrés de la velocidad. Eso es involuntario, ocurre aunque no quieramos. Es automático, es una respuesta automática. Entonces, se está generando una taquicardia con un aumento de la presión arterial, con un mayor gasto que eleva la temperatura corporal, a lo que lleva a una deshidratación. ¿No? La cocaína está prohibida en el automovilismo porque esto que les conté, comparado con la nicotina, lo hace 3 veces más. La marihuana, por más que sus efectos deseados sean el de la relajación, la primera media hora cuando ingresa al organismo es un estimulante de la frecuencia cardíaca, y aquellos que tienen el hábito, después que se manden 3-4 pitadas del porro, tómense el pulso, acá en la carótida acá, y van a ver cómo se acelera al principio, porque es la única manera que logre el estímulo del placer, porque estimula una hormona que tenemos en el cerebro que también es la responsable de la frecuencia cardíaca. Por eso la marihuana está prohibida en el deporte, porque provoca un estímulo. Y aparte, por la relajación que provoca, por ejemplo, tiene 2 deportes que es la droga de elección. El tenis, en la etapa intercompetitiva, porque permite relajar los músculos más rápido y estar más pronto para la próxima competencia. Ustedes saben muy bien que hoy el tenis tiene un nivel competitivo muy exagerado, están quedando eliminados en un torneo y están viajando, cruzando las antípodas en el mundo para 24 horas después estar practicando. El largo tiempo que llevan los aviones muchas veces altera la preparación y se ha empezado a crear un hábito de utilizarlo como relajante para eso. Y el otro es el golf, porque bajar la frecuencia cardíaca aumenta la concentración, disminuye el pulso, disminuye la vibración de la mano y permite acertar con el golpe. Estamos de lo que es un hábito, acostumbrarse a ese tipo de cosas. Entonces, por eso esta droga está prohibida en el deporte. Las sustancias de declaración, lo que decíamos de los medicamentos. Hay un formulario que se llama AUT, formulario de uso terapéutico, que las oficinas antidoping tienen la obligación de poner a disposición de los deportistas cuando estos lo solicitan. Nosotros se los vamos a mandar por mail al Club Uruguayo de Rugby, a la Federación Uruguaya de Karting. AUBO ya lo tiene, aprendió con el caso del diurético, en el que se pone a disposición, se baja el atleta, ese es un formulario que hay que llenarlo, la primera hoja tiene los datos del deportista, la segunda del médico tratante, de la sustancia utilizada, incluso se pueden adosar, como se hizo tardíamente, pero en el caso del juicio del deportista, estudios clínicos, todo lo que el médico entienda que necesite para demostrar que usar ese fármaco con esa sustancia prohibida es la única alternativa terapéutica que uno tiene. El ejemplo más claro es la insulina en el diabético. Si no usamos la insulina en el diabético, vamos a afectar su salud y vamos a generarle un desmedro en su competencia deportiva. Es decir, no está igual que el resto de los contendores. Para eso existen esos formularios. Pero lo más importante que esa normativa de ese formulario es que no es retroactivo. No lo puedo pedir después que tenga un resultado no negativo para justificar el uso del medicamento. Tiene que ocurrir antes. Por eso es importante que repasen aquellos que toman medicación crónica si la medicación que usan tiene que ser declarado o no en esos formularios AUT. Y miren que hay una cantidad. Por ejemplo, hoy nos vemos enfrentados que las divisiones formativas del rugby nos piden una cantidad de AUT porque parecería que los jugadores de rugby en nuestro país fueron los tipos más dispersos que puede haber en la enseñanza de secundaria. Todos van a psicólogo, psiquiatra, diagnóstico de déficit atencional y le dan metilfenidato, ritalina, anfetamina. Es brutal lo que tenemos. Somos una población de chiquilines de secundaria todos distraídos. Pero para poder lograr jugar al rugby y tomar una anfetamina, es necesario un formulario AUT debidamente documentado, con estudios clínicos muy importantes. Y esto que les cuento me pasa con la natación. Cuando me bajan de allá de Estados Unidos, parecería que la mayoría de los nadadores
Son todos distraídos, no se concentran. Están en universidades como la de Boston, como la de Massachusetts, pero se ve que para el deporte se distraen. Entonces, es un arduo trabajo para nosotros, no lo regañamos, nos lleva mucho tiempo y esa es otra cosa importante. ¿Por qué hay que hacerlo con tiempo? Porque muchas veces la investigación médica de si realmente es la única alternativa de permitir que tome un medicamento con una droga, lleva tiempo. Y mientras no tengan la autorización, la recomendación es que si están compitiendo, no la tomen. Digo, si bien hay plazos para entregarla, las oficinas se reservan el derecho de estudiar médicamente. Puede pasar que cuando recibamos eso, nosotros ahí, como están los datos de ustedes, el mail personal de ustedes o el teléfono de ustedes, los llamemos o les mandemos un mail y al médico tratante de ustedes, a través de ustedes, le hagamos más preguntas para certificar de que hay que usar ese tipo de drogas. Por eso es importante ahí, en ese aspecto, los dirigentes, los entrenadores, los propios mecánicos, las personas responsables de los clubes, de las escuderías, el manejar este tipo de cosas. Vos, fulano, yo te vi a vos que el año pasado en invierno le dabas al fuelle, te tendrá que ver. No, pero mirá que me dijo Veloso que ahora ya no es necesario declarar el inhalador, solo lo declarás si tenés control. ¿Y por qué no mandamos un mail para quedarnos con un documento de que realmente lo podés hacer? Nadie se va a enojar, al contrario. Con gusto se lo vamos a responder y le vamos a explicar. Digo, no hay mejor documento hoy, dicho por Michael Phelps, que hacer una consulta por mail para que te contesten por escrito y vos te quedes con esa documentación. Y el último, justamente por el tema de la contaminación de los complementos. Quizás sea un deporte que mucho no lleve de la mano el manejo de una dieta tan especial, pero hay deportes en donde la complementación nutricional es muy importante y hay un tema álgido, y es que muchos deportistas federados van a hacer todo el trabajo físico a gimnasios que son frecuentados por personas que no están federadas, que no tienen control antidoping y que abusan de este tipo de cosas. Entonces esa mezcla socialmente que se da en el gimnasio tiene que ser vigilada por el deportista, porque muchas veces los chiquilines, los muchachos, en busca de una forma física, ven esos tipos que tienen de bíceps lo que ellos tienen de pierna, y claro, sí, vienen y le dicen, mirá, a vos te lleva con fierro 3 años, a mí me lleva 10 días, pero yo tomo esto. Y de repente viene la pregunta, decir, no, pero capaz que eso tiene una sustancia prohibida. No, mirá la composición, no tiene. Bueno, sepan que de un trabajo científico que el Comité Olímpico Internacional hizo con 22 laboratorios antidoping acreditados, obtuvo 2.600 complementos nutricionales de 24 países. Compró por tarjeta de crédito, compró por internet, por Mercado Libre, se hizo traer, fueron deportistas y compraron, algunos los usaron y lo que dieron fueron las muestras de orina para analizar, aparte de los productos, y encontró que en todos esos productos el 25% tenían sustancias que no estaban rotuladas y el 43% tenían las sustancias que no estaban rotuladas, sustancias prohibidas en el deporte. Entonces siempre van a recibir, cuando consulten por un complemento nutricional, de nosotros el eslogan de, primero, es un fármaco que no está de venta en el país, por lo tanto no conocemos las consideraciones técnicas de aceptación. Segundo, la marca registrada no tiene la autorización de la marca del blend, o sea, la Universal, la Twin Lab, no certificaron que esa marca copie el nombre. Y tercero, este eslogan que les dije. La Agencia Mundial Antidopaje y el Comité Olímpico informó que fortuitamente encontró que el 43% de los complementos que andan por ahí, entonces ese tipo de cosas hay que certificarlas. Nosotros no damos autorizaciones para usar, nosotros entregamos permisos para el uso de fármacos cuando no haya más remedio que utilizarlos que tienen sustancias prohibidas. Los complementos nutricionales lo único que damos es un asesoramiento si tenemos cabal conocimiento de la empresa que lo fabrica y del uso de ese complemento específico que haya tenido controles o evaluaciones que certifiquen su naturaleza, pero no certificamos productos. Más que nada quería plantearle esto, pero creo que el grupo, el colectivo se nutre del debate, de las preguntas, de los comentarios, de las. Yo tengo 2 preguntas para hacerles, pero me gustaría que si hay alguna pregunta para hacerme, incluso por parte de la dirigencia, con mucho gusto la contestaría. Pero más que nada quería plantear esto. Sigue la presentación en la que les muestra 2 tipos de controles que hay. Si tienen la posibilidad de hablar con corredores de Fórmula 1, les va a contar lo que es
salir de un restaurante y encontrarse con un oficial de la FIA con una carta que tiene que hacer control antidoping fuera de competencia. Y ¿cuándo se da esa condicionante? Bueno, la asumen desde el momento que el Club Uruguayo de Rally nos pasa el listado de deportistas federados a la organización, en el que para el Club Uruguayo de Rally, para la Federación Uruguaya de Karting, todavía hay tiempo, pero por ejemplo para la Asociación Uruguaya de Volantes no, porque es una norma de que cuando llega aproximadamente el final del tercer mes de cada año, la Oficina Nacional Antidopaje tenga el registro de todos los deportistas federados reconocidos, de todos los deportes amparados bajo esta normativa. Entonces, así como tenemos plantel de los cuadros de fútbol y de los de la selección uruguaya de fútbol, vamos a solicitar al club y a la federación el listado de los deportistas, en donde consta justamente un teléfono, un mail y la dirección, en el que quiero dejar claro, sé que esta es una especialidad deportiva donde la competencia pasa muchas veces fuera de Montevideo. La ley del 12 de diciembre, la 12.222 del 12 de diciembre del 2012, faculta a la oficina para trabajar en todo el Uruguay. Entonces nosotros podemos hacer, si hasta ahora no ocurrió con el automovilismo, pero hemos tenido, los remeros que clasificaron para los Juegos Olímpicos, para los Panamericanos y los Olímpicos, los fuimos a controlar a Colonia. El control fuera de competencia, por ley, se tiene que hacer o sin aviso previo, una citación de 2 horas para presentarse en un lugar donde indica la oficina, muchas veces de la oficina, el centro médico donde se hace la ficha médica, o en el correr de las 24 horas en el domicilio del atleta. Entonces eso lleva de que podamos ir también a las casas. A mí me pasó una vez, la World Rugby me pidió un control específico en un jugador uruguayo y nos marcó el horario para ir, porque eso la Federación Internacional lo puede hacer. Y bueno, fuimos en el horario y resulta que era el día del casamiento de la hermana, era el padrino, y caímos en la casa, plena fiesta, pero la norma lo marca. Ya van a ver, cuando el oficial toma contacto con el deportista, ahí el deportista ya queda designado y no se pierde vista de él, tiene que quedar escoltado, y le dije, mirá, perdóname, pero ya tomamos contacto. Me dijo, si usted me deja participar de la ceremonia religiosa, yo le prometo que después vengo y orino. Y bueno, pasé, me fumé el casamiento, me senté ahí, esperé, vi que venía complicada la mano con el escabio, entonces no bien terminó la ceremonia religiosa, me dijo, Doc, cuando quiera. Le digo, sí, yo preferiría hacerlo ahora porque dentro de media hora no te acordás ni de cómo te llamás. Y después me vas a decir que me llevé orina y vaya a saber lo que pueden decir, ¿no? Porque si no... Entonces pasan esas cosas. Como me pasó también en Argentina con un jugador de hockey que bueno, a él sí, ya lo estaban siguiendo, se ve que por antecedentes, y yo llegué tranquilo allá al barrio Colegiales, 6:15 de la mañana, porque el control había que hacerlo entre las 6 y las 7, porque era un control de sangre, y había que evitar que pasara más de media hora después que se paraba, porque destruye glóbulos rojos. Toco timbre, sí, y le digo, Federación Internacional de Hockey, un audio de Uruguay para el control del doping, el señor fulano de tal. No hay nadie, me dice el otro lado. Digo, claro, son situaciones en las que son terribles, porque digo, ahí se confiere por el informe del oficial que en esa hora, que era la obligatoria, que el deportista dijo, si me vienen a hacer control, esta hora estoy acá siempre, no estaba cumpliendo. Y bueno, es una sanción como si se hubiera dado el peor anabólico que hay en el mundo. Y bueno, de repente, sí, una problemática personal en la que se sintió acorralado, pero ese es el después. Y para nosotros es extremadamente complicado. Extremadamente complicado porque digo, la responsabilidad que tenemos va mucho más allá de que se haga el vivo. Y además nos pasa siempre, ¿no? Nos ha pasado de llegar al Pinar, por ejemplo, y ver que dicen, vos sabés que está dando un dolor de cabeza y me parece que no voy a competir. Y bueno, ese tipo de cosas también les tiene que quedar claro, que una vez que el departamento se presenta en el lugar de competencia, no necesita que el atleta compita. Desde el momento que se da inicio, por ejemplo, la apertura del autódromo, en el momento que se abre el autódromo, para el control del doping, por norma de la FIA, comenzó el control del doping.
¿Ah? Si el control lo hacemos antes que se abra el autódromo, tiene carácter de fuera de competencia. Ahora, ¿qué diferencia el de fuera de competencia del de competencia? Que hay muchas sustancias que quizás estén en medicamentos, los cuales se tienen que utilizar fuera de la competencia del atleta, que entonces en el carácter de fuera de competencia no se analizan. Por ejemplo, estos corticosteroides. ¿Ah? Entonces, o el uso de algún medicamento, como por ejemplo el diurético, en donde no está declarado. Entonces el control fuera de competencia tiene menos sustancia, ustedes lo van a ver cómo está documentado y forma parte, no porque controles menos por el fuera de competencia, sino porque fuera de competencia el atleta tiene derecho a llevar adelante toda una serie de situaciones en las cuales no está vinculado a la competencia deportiva. ¿Ah? No así, por ejemplo, los anabólicos, pues los anabólicos forman parte de un programa de preparación del atleta que generalmente utiliza muchos tiempos antes de la competencia deportiva y luego suspende para complicar su detección. ¿Alguna pregunta? Sí. Usted comentó que los medicamentos por su nombre comercial no eran... ¿Cuál es el procedimiento correcto que debería seguir un deportista para validar que efectivamente es un medicamento que... No es que toma crónico porque ese, bueno, ya tiene un seguimiento. Pero uno que tiene que tomar... Consultarlo con un médico de su confianza. Y si no, nosotros estamos a disposición. Digo, claro. No, pero la foto del medicamento en un mail o en un WhatsApp y esto se puede, así nomás. Un día recibí un mensaje de un revista y me dice, pelado, disculpe que lo moleste, ¿esto se puede tomar? Y entonces le contesté, flaco, depende de donde estés. Y claro. Digo, pero si, mire, tomo esto, o esto se puede tomar, bueno, eso tiene tal cosa, tal cosa, tal cosa. Lo que le pedimos, porque creo que apoya más, a nosotros no nos complica, es que si la mayoría de esas cosas, más que nada los muchachos jóvenes que hoy están acostumbrados a andar con el celular como si fuera la ropa interior, si fuera por mail es más seguro porque nosotros respondemos por mail y les queda escrito el aviso de la oficina. Pues los mails nuestros tienen el membrete de la oficina, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, a ver, una patología común son los trastornos digestivos, y el uso de antiácidos, el omeprazol, no hay ningún problema. Pero si ese trastorno evolucionó y hay una enfermedad de Crohn, una intolerancia a la lactosa o una colitis ulcerosa que muchas veces se ve, ese omeprazol viene combinado con prednisona vía oral y está prohibido el medicamento. Entonces es importante, de repente va a recibir de respuesta nuestra, sí, pero vamos a hacer una autorización urgente. Mándame tu mail que te mando y si no, anda a la página del club. Pero lo más importante es eso, si no hay un médico de cabecera que pueda respaldarlo. Y también sépanlo, es preferible consultarnos a nosotros porque muchos médicos no saben realmente los productos que, justamente esto que pasó con Darío en Peñarol, cayeron las ventas del Oxa B12 como loco. Me llamó el gerente de Urufarma y me dijo, Petizo, digo, mira, tengo dos noticias para darte. Una, no le hiciste para deportistas, le hiciste para las artrosis, para las artritis. Y, buah, está. La segunda, mirá que Roemer está aprovechando el Dexaneurobión, que dice que no tiene Oxa B12 porque vos estás metiendo la betametasona, así que o le sacás la betametasona o le pones lo del Dexaneurobión. Y eso pasó porque justamente un jugador de fútbol me mandó un mensaje y me dijo, Doc, esto se puede tomar porque yo leo la composición del Dexaneurobión y tiene los mismos componentes que el Oxa B12, salvo uno, me pone por el WhatsApp, la betametasona. Ese es el prohibido, porque muchas veces ustedes ven que la prensa maneja las cosas y dice, dio positivo de Oxa B12. No, dio positivo de betametasona, porque el Oxa B12 es una combinación de otros fármacos, que es un excelente antiinflamatorio para el deporte, pero utilizado fuera de la competencia. ¿Cómo el laboratorio sabe cuando se usó en competencia o fuera de la competencia? Por la cantidad de lo que ve en la muestra de orina. Noviembre del 2009, Gran Premio de Fórmula 1 Interlagos, 6 corredores designados. Tengo la oportunidad, y además el privilegio, de conocer al señor Sebastian Vettel. Hago el control y tomo la declaración. Cuando le pregunto si tomó algún fármaco, algún medicamento o algún complemento nutricional en los últimos 7 días, me contesta un analgésico. Digo, nada más. Y el Red Bull,
Y en inglés me contesta y dice, yo no tomo eso. Bien. Está bien. Tuvimos la oportunidad de noche de encontrarnos en el ascensor. Me dijo, ¿terminó bien? Bien. ¿Usted bien? Bien. Y dice, bueno. Le digo, aquí te voy a hacer una pregunta. Digo, yo soy jefe de control del doping en mi país y estoy oficial internacional. Tuve la oportunidad por primera vez de hacer un gran premio de Fórmula 1 y le digo, me impactó mucho más que una final olímpica de 100 metros y me impactó mucho más que una final de un campeonato mundial de fútbol. La verdad es maravilloso la estructura. Pero usted me dijo esto en el control. Me dijo, muy simple. Dice, no es recomendable para la competencia deportiva. Dice, fíjese que nosotros andamos en autos, en cabinas donde hay prácticamente 50 grados de temperatura. La mayoría de las carreras se corren en una temperatura ambiental de extremada humedad y con mucho calor. Ya de por sí, el estrés de la velocidad eleva nuestra frecuencia cardíaca, lo que nos pone ya en un aumento de la temperatura corporal y en una aceleración de la deshidratación. Tomar una bebida energizante practicando este deporte, dice, mire que el rendimiento cerebral es importantísimo para este tipo de cosas. Hubiera dado cualquier cosa para grabarlo. ¿Ah? Pero eso indica asesoramiento, información, resultados de evaluación. Nosotros tenemos en otra área del Centro Médico Deportivo de la Secretaría Nacional de Deporte la responsabilidad de evaluar para alto rendimiento todos nuestros atletas nacionales que están en selecciones nacionales, que están en delegaciones que van a Juegos Olímpicos. Y este año se hizo un trabajo especial con los Olímpicos, en donde hicimos un test de evaluación, una antropometría, corpometría, hicimos una ergometría de carrera, que llega a pruebas super máximas. No es la ergometría que de repente le hicieron a alguno en bicicleta para medir si dispara la presión, o sea, se lleva casi a 4 metros de trabajo y generalmente paramos la prueba cuando se está en el 90% de la frecuencia cardíaca. La mayoría de las pruebas cardiológicas que se hacen se paran a los 60-65% de frecuencia cardíaca. Se lleva un estado de agotamiento importante, se mide el consumo de oxígeno, se mide la producción de lactato, que es el residuo de la fatiga del músculo. Eso es lo que nos deja a nosotros ver el nivel de entrenamiento que tiene. Y este año el programa de médicos que estaba trabajando con eso me llamó porque me dijo, Pepe, ¿qué razón tenía lo de las bebidas energizantes? Ellos hicieron la misma evaluación, pero lo hicieron en 2 etapas. Entonces hicieron la etapa, lo llevaron a la máxima frecuencia, la prueba duró la mitad de lo que duraba normalmente. Ustedes vieron que una ergometría dura 2 minutos y medio, 3 minutos. Estos muchachos están 20 minutos corriendo en la cinta, a veces se pone repecho y todo, para que vean la máxima exigencia, y están metidos todos en una máscara donde no pueda entrar el aire por ningún lado para medir exactamente el transporte de oxígeno que está directamente vinculado con la potencia y con el rendimiento deportivo. Entonces hicieron la prueba, la llevaron a 3 minutos y medio, la cortaron, le dieron 5 minutos de descanso y le dieron 20 centímetros cúbicos de una de las bebidas energizantes y lo volvieron a subir a la cinta. Realizaron 3 minutos y medio más de la prueba. Después le dieron 15 minutos de descanso, hicieron la reposición con 20 centímetros cúbicos de Gatorade y a la media hora de haber parado la prueba lo subieron a la cinta y los llevaron a los 7 minutos a 4 METs. Era impresionante ver cómo caía el consumo de oxígeno en la segunda actividad después del uso de la bebida energizante y cómo equilibraba la respuesta física, incluso iba un poquito más cuando hacía la segunda actividad, que iban 45 minutos después de haberla empezado, utilizando el Gatorade para reponer. Entonces, se fueron con esa información y se la llevaron los entrenadores. Entonces, es absolutamente desaconsejable el uso de las bebidas energizantes en la práctica de la actividad física, donde hay desgaste. Pero, valga la información también, ninguna de ellas tiene sustancias prohibidas hoy.